Me gustaba mucho hacer figuras, lo que uno veía y tenía en la mente y lo veía a diario, como los animales de campo, los del agua. Eso es lo que me gustaba pintar. Yo nací en Tutuaca, Chihuahua, y llegué a Mataortiz de 1 año de nacido. Llegó el día en que yo cumplí 13, 14 años y me dicen mis jefecitos, a mí y a los demás hermanos, a moverle, a ver qué traen para el abarrote. Y a mí, como me gustaba la montaña, conseguí 2 burritos. Pensaba miles de cosas y dije, ¿en qué puedo salir yo? ¿De qué? Pues si no tengo estudio, no sé leer, no sé escribir, pero tengo que salir, dije, de un modo o de otro, por la vía buena. Y un día de esos, acabé la tarea de mis 2 burritos de leña y yo agarré un cañón que me gustó, para ver. Y en un lado había unos riscos grandes y abajo había una cueva tapada. Otro día me llevé un pico y una pala y hice un agujero más o menos grande para que entrara la luz, a ver qué es lo que hallaba. Entré y me quité para que entrara la luz. Era un matrimonio. Me fijé y al lado del norte había vamos a decir, un cuadro, un nicho que hicieron ellos y pusieron una olla blanca acá para el lado del norte, pero pieza de museo, hermosísima. Las piezas de los antiguos de Paquimé tenía una raya roja todas, y una roja y una negra. En donde estaba la base molde tenían otras 2 rayas y sus dibujos eran muy estéticos, como muy parados. Y ya ahí me nació, dijo, yo tengo que hacer una pieza de estas. Mi primer pensamiento fue hacer la pieza, pero con los mismos herramientas que los antepasados usaron. Yo buscaba y sí encontré, como les digo, gamuza para cuando terminaba una pieza dejarla finita, el hueso de venado, en unos tenían piedras, no todos tenían lo mismo, pero similar. Y ya que dije yo, ya mi trabajo me gusta. Entonces, en Nuevo Casagrandes había 3 hombres que se dedicaban a traer, vamos a decir, zapatos, pantalones, camisas de segunda para vender en los ranchos y en los ejidos. Dije, bueno, voy a esperar a estos hombres que hacen ese negocio. Y llegó el primero y le dije, mira, vamos para mi casa, te voy a hacer un regalo. Y me vio, pues, ¿qué me iba a regalar? Llegamos y ya me fui de un cajón, saqué 3 piezas, le dije, mira, estas 3 piezas te las voy a regalar, 3 ollas. Con muy mal modo las agarró y las echó en una caja de cartón con periódico. Y llegó el otro igual y llegó el otro igual, a los 3. Y el primero que llega de aquí para allá, muy contento, me dice, Juan, te voy a comprar a $5 cada pieza. Eran chiquitas, porque yo hacía 2, 3 piezas. Digo, te voy a pagar $5 por cada una y te las voy a comprar todas. No, le digo, pero a los otros 2 cuates también le dije lo mismo, deja ver con qué vienen. Si ellos no quieren, nos quedamos yo y tú. Pero si quieren, nos vamos a quedar los 4. No, pues los 4 hicieron casi lo mismo, muy similar. Nomás todos dijeron, véndemelas a mí. Entonces, no, le dije, los que comenzamos, vamos a terminar un día o ojalá y no termínenos, pero vamos a hacer los 4. Con estos 2 clientes, con estos 3 clientes que tenía, pues era feliz porque ya compré zapatos, compré ropa, le ayudé a mis hermanos, a mis jefitos. Y un día agarré un pedazo de barro con toda su herramienta, pues un pedazo de cegueta y le dije, mira, a cada uno, aquí está la material y todo para que hagan una olla, porque ya no va a haber dinero, ya no le voy a dar dinero. Ustedes también pueden y ya hay clientes.
ya no van a batallar para vender. No, pero se le hacía un imposible. ¿Cómo se le va a hacer imposible? Le digo, si yo aprendí solo, yo les voy a decir paso por paso a cada uno y hay entre ustedes, pues ahí se están diciendo. Al fin, a duras penas los enseñé. Después a mis gentes y después a los amigos y así. Y en eso llega Spencer McCallum, un antropólogo, que fue el que le gustaron mis piezas y él fue el que hizo todo, yo creo, lo que yo he vivido de a gusto. No tengo dinero, no soy rico, pero vivo a mi manera a gusto. Llegó y me dice que me iba a pagar un cheque de dólares de tanto cada mes, porque practicara en todo. Quiero calidad y no cantidad. Algún tiempo me pagó por estar experimentando nada más. Y yo lo vi incrédulo. Digo, si me sortí no las querían ni regaladas, ni tampoco le gustaba. Y este hombre anda muriéndose por gusto que trae con estas ollas. Se llegó, me dice, mira, cuando tenía 30 piezas, dijo, ya tengo 35 piezas, creo. Y vamos a cabalar 85 piezas, porque cada vez que vengo yo por las piezas, hago transparencias de cada una y la mando al Museo Fulano, a los más concurridos de que va más gente. Ni un museo me ha dicho que no. Todos quieren exhibirlo y yo pongo un escalafón. Y empezamos a viajar. Allí venía Washington, Nueva York, Pensilvania, Boston, Virginia, Kansas, Texas, Nuevo México, Arizona, muchos museos de Estados Unidos. Y lo iban por escalafón. El primer exhibición que hicimos, la primera que fue un éxito y dices, vamos a tener mucho éxito, Juan. Ojalá y tu boca diga la verdad. Todas las piezas que hacemos en Mata Ortiz, yo creo no todas, hay alguna que otra que no, pero las más son geométricas y hay que poner puntos de referencia para poder que los dibujos salgan del mismo tamaño para que tengan calidad. Bueno, yo las hago, pero a mí me encantan. Las estoy viendo por años, pero no me canso de experimentar. Hay muy buenos alfareros y entre más están, porque eso de los concursos, eso de que ustedes van comenzando con una galería muy buena y con mucho cuidado, porque lo bueno hay que irse con cuidado uno. Y ustedes están haciendo, yo creo que eso, me parece a mí. Está muy buena su galería, está muy amplia, es digna de entrar y ver muy a gusto. Entonces todo esto ha renacido un espíritu nuevo de hacer esas piezas que hice primeramente cuando ya aprendí bien.